Lo primero, dar mi agradecimiento especial por haberme invitado a participar en la revista, en este número tan especial, y por invitar al Ministerio también a la inauguración de este evento que no es menor y que trata de dar respuesta a uno de los temas más importantes que tenemos que resolver en los próximos tiempos, dando respuestas actuales y estableciendo las políticas nacionales y las políticas internacionales necesarias para alcanzar la responsabilidad del riesgo que tenemos por delante. El binomio agua y cambio climático es importante en la comunidad internacional, pero sobre todo es importante para un país como España. El cambio climático es un desafío que no solamente es ambiental, es un desafío también social y es un desafío económico. La medida de las sociedades nos apuntará a cómo resolvemos todos estos retos de una forma transversal. Es nuestra responsabilidad, pero es la responsabilidad de todos, y esto fue una de las grandes llamadas que hizo el Acuerdo de París. Dar una respuesta adecuada al reto del cambio climático, como digo, implica que esta generación se responsabilice y que tome medidas en todos los aspectos. Como decíamos, desde la Administración tenemos una gran responsabilidad, pero necesitamos de la colaboración del sector privado y también de la colaboración de toda la sociedad civil. ¿Cómo nos planteamos el abordar desde el punto de vista de la Administración General del Estado este reto? Viene de largo. Nosotros ya llevamos trabajando en materia de cambio climático varias décadas. La primera medida propia, por decirlo de alguna manera, de la Unión Europea fue el régimen de comercio de emisiones, y hablamos ya del año 2005, cuando ya habíamos adoptado todos el acuerdo del Protocolo de Kioto. No es una cuestión de religión, no es una cuestión de creencias. Hay consenso en toda la comunidad internacional desde entonces que el cambio climático está provocado por la acción humana. Así lo puso de manifiesto el IPCC en su quinto informe, y esta fue una de las señales claras que animó a la comunidad internacional a dar un paso adelante con el Acuerdo de París. El aumento de la temperatura es una cosa medible. Han aumentado desde el año 1880 la temperatura media del planeta casi 1 grado centígrado, y se ha acelerado fundamentalmente en las últimas 3 décadas, desde la era preindustrial. De la misma forma que hay consenso en cuanto a las causas, hay consenso también en cuanto a la respuesta, y así se ha puesto de manifiesto, como decía, en este Acuerdo de París. Hemos llegado a la unanimidad en la comunidad internacional que para luchar contra el cambio climático tenemos que cambiar de manera radical nuestro modelo actual de producción y nuestro modelo actual de consumo. Esto no quiere decir que lo tengamos que hacer de la noche a la mañana, pero sí que tenemos que empezar a diseñar el camino para que cada uno de nosotros, cada uno de nuestros países, vaya avanzando en esa descarbonización de nuestras economías. Como decía, tardamos años en alcanzar esta unanimidad en el foro internacional. Como bien recordarán ustedes, el Protocolo de Kioto cubría solamente el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero. No es suficiente para frenar el reto que tenemos por delante. Solamente tenían compromisos los países desarrollados, aquellos países que emitían, que evidentemente tienen mayor responsabilidad frente al resto de países en desarrollo, pero si no poníamos a todos los países a trabajar en la misma dirección, no podíamos conseguir que se frenase el aumento de la temperatura. Como digo, de Kioto 1997 a París 2015, la comunidad internacional dio un paso de gigante, no solamente cuantitativo, sino también cualitativo, por 2 razones muy importantes. La primera, porque conseguimos que todos los países, los 196 países que son parte de la Convención Marco de Cambio Climático, adoptasen ese Acuerdo de París. Esa adopción del Acuerdo de París, además, ha sufrido un proceso de ratificación sin precedentes. Hay ya 175 países desde el año 2015 que han ratificado el acuerdo y que lo han integrado en su normativa nacional. ¿Esto qué significa? Que cubrimos el 99% de las emisiones de gases de efecto invernadero,
que los 196 países y 175 que lo han ratificado se han comprometido a poner encima de la mesa compromisos de reducción de emisiones, se han comprometido a aumentar la capacidad adaptativa de todos nuestros sistemas, no solamente nuestros ecosistemas, sino también nuestros sistemas socioeconómicos, y se han comprometido a que todos los flujos financieros sean coherentes con esta descarbonización. Es una parte muy importante. Si no acompañamos de medidas concretas que financien esta transformación, cada uno en la medida, ¿no?, que lo integre dentro de sus políticas de desarrollo, será muy complicado conseguir el reto que tenemos por delante. ¿Y cuál es el reto? Un objetivo cuantificado, que también se acordó en el Acuerdo de París, que no existía a largo plazo, que son los famosos 2 grados centígrados o incluso, si se puede, el 1,5 grados. ¿Por qué 2 grados y 1,5 grados? Porque es lo que nos dijo el IPCC, la comunidad de científicos, que era el riesgo que podíamos asumir en los próximos años sin que fuesen irreversibles las consecuencias que se podían provocar. Ahora hay mucho debate con el nuevo informe que se va a publicar. A finales de este año tendremos un nuevo informe en el que se apunten las consecuencias de aumentar la temperatura a 1,5 grados. Las consecuencias para países como España, que están en la región mediterránea, son consecuencias importantes y tienen efectos más fuertes que los que tienen los países del norte de Europa, con lo cual es una de las herramientas que vamos a necesitar para pivotar todas nuestras políticas públicas en los próximos años. ¿Qué más dijimos en París? Que teníamos que aplicar políticas y medidas, no solamente objetivos, para cumplir con todo lo que habíamos puesto encima de la mesa. Esa es la obligación de cada una de las partes que hemos ratificado el acuerdo. Colaborar con un compromiso cuantificado de reducción de emisiones, colaborar con nuestras políticas y medidas a que esos 2 grados no se superen esos 2 grados o el 1,5 grados de aumento de la temperatura. La Unión Europea aquí jugó un papel clave. Pusimos el objetivo más ambicioso encima de la mesa, que se traduce en reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% respecto a los niveles de 1990. El objetivo que tenemos ahora para el año 2020 es de un menos 20%, con lo cual duplicamos ese objetivo, ¿no?, en la próxima década, que es cuando empieza a computar el Acuerdo de París, del 21 en adelante. Ahora estamos todavía en el segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kioto, que aguantará, ¿no?, hasta el año 2020. Nos hemos comprometido en España, como la Unión Europea, a ese menos 40% y hemos repartido ese objetivo y nos hemos dado a nosotros mismos un menos 26% de reducción de gases de efecto invernadero que nuestro país tiene que cumplir en el año 2030 en lo que se llaman los sectores difusos, todos aquellos sectores que no están bajo el régimen de comercio de derechos de emisión, que es el sistema eléctrico sobre todo, y las grandes instalaciones. Esos van, por otro lado, tienen un régimen de cap and trade donde intercambian derechos para cumplir con el objetivo ambiental. Nosotros tenemos que reducir en agricultura, tenemos que reducir en transporte, tenemos que reducir en residuos, en gases fluorados y en el sector residencial ese menos 26% para el año 2030. ¿Qué más nos dijo París? Que cada uno lo tiene que hacer dentro de sus posibilidades, por decirlo de alguna manera. No existe una solución única para el cambio climático. El Acuerdo de París no impone un modelo energético para cada uno de los países. Lo que sí que nos dice es que tenemos que descarbonizarnos en el año 2050. Cada uno tenemos, por tanto, que diseñar nuestras propias políticas y medidas. España lo hará conforme a los objetivos que tenemos de la Unión Europea, que recuerdo que hemos dicho que es un menos 40% de reducción de gases de efecto invernadero, que a España le ha correspondido un menos 26% y que tenemos que triplicar casi el esfuerzo que hemos hecho en este periodo, donde España tiene un menos 10% de reducción de gases de efecto invernadero en los sectores difusos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hemos puesto encima de la mesa una proposición de ley, una propuesta de ley de cambio climático y transición energética para alcanzar estos compromisos en el año 2030. Esto no quiere decir que no vayamos a hacer nada hasta entonces, que a veces, en muchas otras interpelaciones que tenemos nos dicen, bueno, hasta el 2030 y el 2050, que es cuando ustedes se han comprometido en el marco del Acuerdo Internacional de París, todavía quedan muchos años y no nos sentimos identificados con acompañar a las políticas públicas en ese sentido. Como decía anteriormente, llevamos trabajando en políticas de lucha contra el cambio climático desde 1997. Tenemos buenos resultados. La Unión Europea ha reducido sus emisiones en conjunto
un menos 23% respecto al año 1990, el año pasado, al tiempo que crecía un 53%. En España también hemos conseguido reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 3% respecto al año 2015, el año pasado, al tiempo que crecíamos económicamente, y este es el camino que hay que seguir. Hay que disociar crecimiento económico y emisiones de gases de efecto invernadero, y será la única fórmula de que acertemos en la receta para luchar contra el cambio climático. Como decía, nos hemos comprometido a hacer una nueva ley, una ley de cambio climático y transición energética. Esta nueva ley no parte de cero, llevamos ya mucho recorrido en muchas de las políticas que queremos poner encima de la mesa. Hemos lanzado iniciativas importantes de la mano del sector privado, como son los PIMAs, como son los proyectos clima, como puede ser el registro de huella de carbono, que ha ayudado a crear nuevos puestos de trabajo en este nuevo modelo innovador, porque toda transformación de modelo apuesta también por nuevas tecnologías innovadoras que tenemos que aprovechar y en las que nos tenemos que posicionar. Está claro que al no haberse salido ningún país del Acuerdo de París, incluso con el anuncio que tuvimos, ¿no?, de la administración Trump, todos los países volvieron a reafirmar su compromiso. Está claro que el mundo va en una dirección muy clara, y esa dirección es desarrollo sostenible, y esa dirección implica innovación y nuevas tecnologías para conseguirlo. En ese marco es donde tenemos que trabajar y es donde tenemos que potenciar todo el camino y todo el recorrido que ya hemos hecho en la Unión Europea. ¿Por qué lo tenemos que potenciar? Porque no es suficiente. Con las contribuciones que tenemos en el Acuerdo de París a día de hoy, la temperatura, con los compromisos me refiero a lo que cada uno de los países hemos puesto como objetivos, ¿no?, que es la responsabilidad que asumimos cuando ratificamos el acuerdo, la temperatura ascendería a 4 grados centígrados, con lo cual son contribuciones insuficientes a día de hoy para alcanzar los 2 grados o el 1,5 grados que nos va a pedir la ciencia en octubre de este año. En ese camino y en ese recorrido, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética tiene que marcar las pautas necesarias para que toda esa transformación de nuestro modelo actual sea sostenible y sea compatible con lo que hemos cerrado en París y con lo que hemos cerrado en la Unión Europea. Las políticas de cambio climático siempre tienen dos caras que siempre están unidas. Por un lado, y que son inseparables y que deben ser inseparables, no se deben tratar de manera independiente. Por un lado, tenemos las acciones dirigidas a prepararnos a recibir esos impactos de cambio climático que ya estamos recibiendo en nuestro país. Ustedes que trabajan en temas de agua son más conscientes que ninguno, al igual que les pasa a los agricultores o a los sectores como el turismo, ¿no?, que son claves en el desarrollo de nuestra nación. Esos impactos, cómo prepararnos a esos impactos, requiere conocimiento científico, requiere una buena gestión de la vulnerabilidad de cada zona, que no es unánime, por decirlo de alguna manera, para ninguno de los sectores que hemos mencionado, y requiere también de una inversión pública para poner en marcha las políticas de adaptación. Esas son las acciones que llamamos acciones de adaptación a los efectos negativos del cambio climático. Y la otra cara de la moneda son las acciones que nos tienen que ayudar a reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero, a ir descarbonizando nuestro sistema eléctrico, a ir descarbonizando nuestro transporte y a ir descarbonizando nuestros hábitos de consumo para los próximos años. Como digo, son dos caras de la misma moneda, y sobre todo en un país como España, donde los futuros escenarios climáticos ya apuntan a una disminución de las precipitaciones, ya apuntan a que tendremos más fenómenos extremos, como son las sequías y las inundaciones, y ya apuntan a que tendremos que hacer una gestión de todos estos riesgos de manera holística en cada una de nuestras políticas. Como decía, la Ley de Cambio Climático buscará establecer esos objetivos cuantificados y buscará establecer esas políticas que nos ayuden a adaptarnos y a reducir las emisiones de mejor manera. ¿Cómo la hemos planteado? Como es una ley que va a afectar a todos, que nos va a afectar, como decíamos, desde nuestras obligaciones profesionales, pero también desde nuestras obligaciones como ciudadanos, es una ley que hemos querido hacer participativa desde el principio. El año 2017 lo hemos dedicado a un amplio proceso de participación pública que comenzó con unas jornadas en el mes de mayo del año pasado, inauguradas por el presidente del Gobierno, unas jornadas donde se reunió a 400 expertos para que nos aportasen sus mejores ideas y sus mejores propuestas para la elaboración de esta ley.
con todas esas aportaciones, redactamos una consulta pública previa al anteproyecto de ley que se abrió en el mes de julio hasta el 10 de octubre, un plazo bastante generoso, y en la que recibimos más de 350 aportaciones. 350 aportaciones de todos los sectores de los ciudadanos, de los particulares, del sector privado, de la academia, de los científicos, y que sobre todo ponen en valor que la sociedad española nos está demandando que actuemos en este sentido. En procesos similares, en Alemania recibieron 400 aportaciones y en Francia 150, con lo cual la sociedad española ya está demandando y ya le está preocupando las actuaciones posibles que pongamos en marcha frente al cambio climático. Como digo, con todas esas aportaciones hemos elaborado un primer esqueleto, hemos elaborado un esqueleto interno de borrador de ley, donde hemos recogido los 4 o 5 grandes bloques que han surgido en cada una de estas jornadas, en cada una de estas aportaciones, en todas las reuniones que hemos tenido también con los grupos parlamentarios, que han sido muy participativos y que también desde un principio demandaron al Gobierno una iniciativa normativa como la que estamos comentando. Esta ley va a tener objetivos cuantificados a 2030 y a 2050, objetivos cuantificados que ya hemos asumido en el foro comunitario y en el foro internacional, y que van a dar una señal de precio y una señal de mercado clara hacia dónde nos vamos a dirigir. Esos objetivos a 2050 serán los que marca también el IPCC, una reducción de al menos un 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y al 2030 al menos 26% que tenemos ya adoptado también en las directivas de Bruselas. También les tendrá que acompañar una transición energética, una transición que se recogerá en un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que también está ya asumido en el ámbito comunitario y que tendrá que dibujar los escenarios de descarbonización del sistema eléctrico, la integración de las renovables y la eficiencia energética para el año 2030. En la ley también contemplaremos todas las políticas y medidas necesarias, sobre todo todas las políticas de financiación, las políticas de educación, las políticas también de una transición justa, cómo vamos a atender a aquellos sectores y a aquellos colectivos que van a estar ya impactados por este fenómeno y que van a estar impactados también por ese cambio de modelo, para no dejar a ninguno en la cuneta. Y tendremos también que apuntalar todos los temas relacionados con adaptación, que son probablemente los que más les interesen a ustedes, ya que están muy relacionados con los recursos hídricos, la agricultura y sectores tan relevantes en nuestro país como puede ser la ganadería o la gestión de los residuos. ¿Cómo vamos a dar protagonismo a un tema que nosotros ya llevamos trabajando en los planes nacionales de adaptación desde el año 2006, que es la gestión del agua en unos escenarios de cambio climáticos de mayores emisiones y de mayores impactos negativos, por decirlo de alguna manera, en nuestro recurso? Le hemos dado importancia en la ley sustantiva, hemos elevado el Plan Nacional de Asignación a un estadio mayor, por decirlo de alguna forma. Estos planes nacionales de asignación se hacen siempre de manera conjunta con todos los sectores afectados, tanto con la sociedad civil como con la comunidad científica. Vamos a tener un protagonismo especial del agua en la ley en cuanto a planificación hidrológica. Vamos a dar un protagonismo especial al agua también, como hemos estado dando en estos años, en cuanto a su financiación. Nosotros en el año 2015 establecimos un proyecto especial para todas las políticas de adaptación al cambio climático, que se llama PIM-Adapta. Con ese PIM-Adapta hemos trabajado con todo el sector del agua, con todos los departamentos, tanto de nuestra propia Secretaría de Estado como del resto de administraciones, para establecer proyectos pilotos claros en los que se identifique los riesgos que vamos a tener que asumir y las mejores medidas para adaptarlos. Hemos trabajado sobre todo en 4 líneas que han tenido muy buena acogida, como han sido las reservas fluviales. Hemos trabajado también en identificar los impactos, ¿no?, que pueden tener en los recursos hídricos estas menores precipitaciones, con estudios del CEDEX a 2010, que incluimos también en la segunda planificación y que hemos actualizado 2017 para incluir en la siguiente planificación. Estamos trabajando también con todos los parques nacionales en proyectos específicos para evaluar
esas masas de agua y para evaluar cómo hay que adaptarlas, tanto la masa como las especies que en ellos viven y como los animales que están en ellas recluidas, porque al final es también generación de riqueza para nuestros espacios naturales protegidos y en el área también de la biodiversidad. Con este plan PIM Adapta lo que se ha puesto de manifiesto es que cada vez es más necesario hacer un seguimiento claro del régimen hidrológico, del impacto que va a tener y un seguimiento claro de la recuperación y restauración, ¿no?, de nuestros ríos, humedales, para adaptar, como decíamos, a estos nuevos escenarios climáticos nuestras masas de agua. Vamos a seguir por ello trabajando en las políticas que ya estaban en marcha. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, como digo, va a dar respuesta a esa descarbonización de nuestro modelo económico sin perder de vista la adaptación, el esfuerzo adicional de adaptación que va a tener que hacer España a estos nuevos escenarios del IPCC, sin perder de vista que tenemos que hacerlo, como decíamos desde un principio, generando riqueza y nuevos puestos de trabajo y fomentando aquellas tecnologías e innovaciones que nos van a ayudar a posicionarlos tanto en nuestro país como en el exterior como punteros en esta materia, porque ya lo somos, ya somos. Marca España Aguas es conocida, ¿no?, en todo el mundo, pero necesitamos adaptarla también a esas medidas que decíamos urgentes que vamos a tener que poner encima de la mesa para cumplir con esos 2 grados centígrados. La ley, como digo, tratará el agua en su capítulo de adaptación, fomentará la financiación de todas las políticas públicas, porque la adaptación necesita de más políticas, de más dinero público que la mitigación, ¿no?, que es la parte que ayuda a descarbonizar nuestros sectores productivos, y vamos a encajarla también con la otra iniciativa estrella de este Gobierno, que va a ser el Pacto Nacional por el Agua. Las 2 iniciativas se tienen que reforzar. Evidentemente, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética es un rango normativo superior que tendrá todas las palancas necesarias para que, como decimos, el camino que tengamos que recorrer sea bueno para todos y sobre todo para los ciudadanos y para el sector privado. El Pacto Nacional por el Agua sí que se va a centrar en dar continuidad a esta política climática y va sobre todo a tener un objetivo claro, que es un uso más eficaz, solidario y sostenible de los diferentes recursos hídricos existentes en España. Se va a plantear de la misma manera que la ley, porque no puede ser de otra manera, no puede ser de otra forma, porque también es transversal, sino porque también afecta, ¿no?, a todos los ciudadanos. Así que será comentado, participado con todos los agentes. Ya hemos hecho más de 120 reuniones. La directora general del Agua va a continuar consultando el diseño de este Pacto por el Agua. Va a contemplar 4 ejes que seguro que todos ustedes ya conocerán. 2 de ellos van a estar muy afectados por la variable del cambio climático, van a estar realmente enfocados a cumplir con esa variable que se integra de manera transversal, que, como decíamos, tiene su punto de partida en la planificación y desde allí nos ayuda a reconducir el resto de políticas importantes. Así, la atención a los déficits hídricos y la puesta en marcha de los planes de gestión de riesgo de inundación tendrán la variable del cambio climático integrada desde el origen. Esto ayudará a que las infraestructuras sean adecuadas en este sentido. Esto ayudará a que los costes de la no acción se vayan disminuyendo y sean más favorables los costes de actuaciones que ayuden a estos nuevos escenarios de cambio climático, y a poner encima de la mesa que si no tenemos la colaboración del sector privado, que si no integramos también en nuestras estrategias dentro de cada una de nuestras empresas esta variable del cambio climático en los 2 sentidos, en las 2 caras de la moneda que mencionábamos antes, qué tecnologías son las que más mitigan el cambio climático, las que mejor reducen las emisiones, y qué tecnologías nos ayudan a adaptarnos mejor a estos impactos que ya estamos sufriendo, ¿no?, en nuestros ecosistemas y sobre todo en recursos como los recursos hídricos en nuestro país. Son probablemente muchas veces estrategias que tienen un coste adicional a las estrategias habituales. Tenemos que ayudar con la política nacional, evidentemente, pero también con la sensibilización que tenemos que hacer desde los puestos que ocupamos ahora mismo, a que esos costes adicionales en el largo plazo serán mucho menores. Todos aquellos países y todas aquellas empresas que se posicionen con estrategias de sostenibilidad serán más competitivas en los años que vienen
que las que no den ese paso desde el momento inmediato. Es cierto que cada una lo tiene que adoptar o la tiene que adaptar a su propio negocio, lo tiene que adaptar a sus propios planes, lo tiene que adaptar a sus propias inversiones, pero el camino es de una única dirección. Seremos más competitivos si sabemos gestionar mejor la lucha contra el cambio climático y si sabemos gestionar mejor nuestros ingresos y nuestras inversiones de cara a reducir emisiones y adaptarnos mejor al cambio climático. La ley va también a recoger un apartado importante, no solamente lo que tiene que hacer la Administración pública, que evidentemente es mucho, sino también de qué se recomienda o qué actuaciones voluntarias debería hacer el sector privado. Una de ellas, evidentemente, es ese ejercicio de transparencia, ¿no? Ese ejercicio de transparencia, de conocernos a nosotros mismos, de calcular nuestra huella de carbono y de poner encima de la mesa un plan y una inversión que nos ayude a ser más competitivos en el futuro. Los números son impactantes, los números que hay de generación de empleo en todas las políticas mundiales que son necesarias para alcanzar esos objetivos de los 2 grados hablan de trillones de inversiones americanas, de dólares americanos. Es cierto que las estimaciones y los impactos que hace la Comisión Europea también son muy importantes y están creciendo de manera progresiva en todas las políticas y en todas las innovaciones que se hagan en esa mejor adaptación al cambio climático. Para cerrar, darles las gracias de nuevo, recordarles que la adaptación y la mitigación son las 2 caras de la misma moneda, que el agua es transversal y que es solución a toda esta problemática, pero que también es receptora de los impactos que estamos recibiendo en la actualidad. El conocernos y el adaptarnos siempre va a ser positivo, no hay que caer tampoco en tremendismo, sino todo lo contrario, en aprovechar las oportunidades que está planteando este nuevo modelo bajo en carbono, que está planteando este modelo que tiene que ser más resiliente al clima y que abre opciones de innovación para todos ustedes y también para la Administración. Muchas gracias.